Sí, este año duplica casi la cantidad de gente que participa. El año pasado participaban 20 centros educativos, ahora participan 38. Niños que van a participar son 4.500. Y nosotros veníamos trabajando esto que se presentó hoy con los liceos. Campeonato deportivo de fútbol y quizás otros deportes, acompañados de proyectos de convivencia. Este año se incorpora una escuela que es importante porque introduce digamos, el interés por la convivencia ya a nivel de escuela, y es un elemento bueno, positivo, por los resultados que dan los liceos y en las escuelas la presencia de pelota al medio. Justamente, se inició con el programa con un formato, con un tamaño, se fue ampliando, ya se están viendo los resultados a nivel de convivencia. El programa empezó para una gota en el desierto para transformar lo que era la cabeza con la que se va a los espectáculos deportivos. Eso es muy lento, transformar eso, pero en lo que sí está dando resultados es en la convivencia en los centros educativos, y eso lo evalúan las autoridades de la educación, donde pelota al medio entra, transforma cómo se encara la convivencia entre alumnos, entre clases, entre turnos, de una forma muy positiva. Porque la convivencia en un centro educativo es relacionarse más allá del horario de clase, y relacionarse en términos positivos y no en términos de contradicción y conflicto. Entonces, si los proyectos de convivencia establecen centros de interés o lugares o espacios donde puedan relacionarse a través del deporte, la cocina, la música, el baile, mejora lo que es la convivencia, porque en esos centros de interés no hay docentes, lo administran los alumnos, y docentes controlan, pero no son los que toman la iniciativa educativa, y eso tiene un efecto muy positivo. ¿Y no está cambiando la convivencia a nivel general? Por lo menos cuando usted asumió, por ejemplo, sería impensado jugarse un clásico en la cancha de Peñarol. Sin embargo, en las últimas semanas se pudo dar sin inconveniente alguno. Sí, pero hubo un operativo muy fuerte, policial, y nosotros lo que decíamos es que los partidos tenían que jugarse con presencia policial, y que tenía que llegar el momento que eso disminuyera y mejorara en la forma que se relaciona. También lo que jugó en el partido clásico fue el operativo de seguridad. Sí, fue un operativo muy fuerte, que se sumaba a lo que ya había con respecto a las cámaras de identificación facial, que ya produjo una mejora enorme, porque en el fútbol hoy no hay grandes conflictos. Se podía prever que en partido de riesgo aumentara. El clásico es un partido de riesgo. Primer clásico en la cancha de uno de los clubes, Peñarol en este caso, requirió un operativo fuerte, pero que llevó menos gente que lo que llevaban los clásicos en el estadio, porque yo miraba y oía lo que se decía. O sea, no, se llevó mucho más gente, no, se llevó menos gente que el estadio. Y salió bien, salió muy bien. Claro, produce inconvenientes, pero a veces nosotros no solo creemos que estamos en una isla cuando hablamos de algunos temas, sino en lo deportivo. Nosotros vemos grandes partidos en Europa, tribunas llenas, nos llegan a la puerta del estadio en auto, bajan del auto y entran al estadio en ómnibus. Muchas veces existen lugares donde se estaciona lejos, se va caminando, se va de otra manera, y se evitan problemas. Incluso en países que nos los ponen como ejemplo de cómo se mejoró los espectáculos deportivos, no nos dicen toda la película, nos dicen una parte. Se mejoró la conflictividad en el estadio.
y se trasladó a los barrios, a los pubs en Inglaterra, a los puentes. Ahí existe un nivel de contradicción y de violencia enorme. Y muchas veces nos enteramos de esos niveles de violencia cuando un cuadro de un país va a jugar a otro. Entonces ahí sí se arma el lío y lo muestran las cámaras de televisión. Y no lo muestran cuando se produce solo en un país. En Inglaterra no se ve, pero cuando cuadros ingleses o selecciones inglesas juegan en otro país, ahí sí se ve. Y ahí sí lo filman y ahí sí nos lo pasan. Entonces, cuando nosotros nos creemos una isla donde no pasa nada, bueno, o no tiene que pasar nada, no tendría que pasar nada, pero de acuerdo al contexto en que vivimos, pasa, en el fútbol también. En el fútbol en países vecinos la contradicción es tan fuerte que las barra bravas tienen parte en el pase de los jugadores, se ocupan del estacionamiento, presionan a los directores técnicos para que pongan a los jugadores que tienen parte digamos del pase de él. Entonces nosotros no estamos en una isla y cuando la gente compara con un pasado nuestro y distinto, también los países vecinos tenían un pasado distinto, mejor y distinto. Entonces, si esto no se tiene en cuenta, nosotros no logramos entender lo que nos está pasando, y si no logramos entender lo que nos está pasando, no logramos cambiarlo. Ministro, en las últimas horas comenzó de cierta forma a aclararse el caso Lola, un caso que lleva muchísimo tiempo. ¿Qué cambió? ¿Hubo una nueva investigación? ¿Se siguieron por las líneas que se venían investigando? ¿Trabajo policial nuevo? Se decía que, por ejemplo, los padres Lola trajeron elementos y pericias de Argentina. Cuando vivía el comisario general Guarteche, director de la Policía Nacional, nosotros le comunicamos a Graciela Barrera, presidenta de Afavide y madre de un muchacho asesinado en 2009, porque ella insistía en que se siguiera investigando. Entonces nosotros le comunicamos que no se dejaba de investigar los homicidios viejos, pero que de todas maneras íbamos a crear un grupo especial dedicado a los homicidios que ya no están en el tapete, y que ese grupo iba a tener algunas cosas nuevas a disposición de ellos, no cosas nuevas porque antes no existían, pero tenían otra dependencia, entonces iban a colaborar, incluso se iba a contratar una semióloga, y desde ese momento se está investigando. Yo creo que no ha habido mucha cosa nueva desde el punto de vista de la investigación policial. Este hombre ya había sido detenido, había declarado más o menos lo mismo que ha declarado ahora, y yo creo que hubo diferencias en cómo encararon los fiscales y los jueces en aquel momento y cómo han encarado ahora la cosa. Yo no creo que haya habido una cosa nueva desde el punto de vista policial. Este hombre ya había dicho las mismas cosas que ha dicho ahora. Capaz que al darle más importancia a lo que se había presentado en aquel momento, desde el punto de vista judicial le hicieron preguntas nuevas y presionaron más en cuanto a las contradicciones que podía tener, y ha sido eso. Yo no creo que haya sido nada nuevo ni venido del exterior. Y la participación de una semióloga, si bien se decía que no funciona o no sirve como plena prueba, pero por lo menos para orientar dentro el momento que está declarando. Lo que pasa es que tratan de demostrar que la semióloga aportó la prueba. Yo creo que la semióloga no aporta la prueba, lo que aporta es a quienes están interrogando, sobre todo desde el punto de vista policial, la aclaración de si el interrogado está diciendo la verdad o está mintiendo. Es solamente un aporte para orientar el interrogatorio, es eso. Entonces, si en otro momento capaz que algo que era mentira pasaba como verdad y se podía dejar de lado. Acá lo que hay que decir, no, te está mintiendo, eso que está diciendo es mentira. Entonces el que interroga puede reorientar sobre ese punto que el hombre está mintiendo.
En ese momento se había dicho que se había perdido la prueba o que la escena del crimen no se había mantenido lo suficiente para obtener pruebas. Sin embargo, el caso se resuelve por una declaración que incluso viene del momento en el cual fue detenida esta persona. Bueno, yo les quiero aclarar algo con respecto a la prueba. Yo me enteré de esto, un sábado a la 1 de la mañana, porque el que era el prosecretario de la presidencia me llama porque a él lo llamó Scioli, que era candidato, después fue candidato a presidente en la Argentina, que le decía que tenía una familia amiga de ella que decía que le habían secuestrado a la hija. Entonces yo digo, mira, no tengo ninguna noticia, pero déjame averiguar. Llamo a Guarteche. Bueno, Guarteche me dice, no hay nada. Pero averiguo, y llamó al jefe de policía de Rocha. El jefe de policía de Rocha hacía un rato que se había enterado que eso había pasado. ¿Por qué? Porque la muchacha había salido a caminar, estando con familiares suyos en Rocha, y ellos pensaron que había ido a bailar y que, bueno, que una demora normal. Recién sobre el filo de las 24 horas denuncian. Y denuncian en prefectura, no en la policía. Porque el hecho se produce en jurisdicción de prefectura. Prefectura piensa lo mismo. No, muchacha fue a bailar, estará con el novio. Y a las 24 horas, o sea, a las 48 horas, le pasa a la policía, porque no tenía elemento ninguno. Entonces, en esas 48 horas, ¿quién transformó, quién modificó la escena del crimen? La policía no fue. Se empezó a actuar, y además fue de noche. Entonces cuando el comisario Guarteche me dice, sí, esto pasó, pero ya no podemos buscar porque es de noche, tenemos que esperar que salga el sol, ya pedimos los perros que pueden ayudar, y bueno, o sea, lo empiezan a buscar con fuerza, no 48 horas después. La policía, por lo menos. Digo esto porque yo leía que sí, si la policía pisotó. No, la policía, cuando la policía interviene ya está todo movida la escena del crimen.